Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho después de Oriente Noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal Tro dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, donde atendemos esas situaciones y los especialistas en derecho les dan la asesoría correspondiente. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos envía un mensaje de texto, de audio o en video con su inquietud para que sea atendida su solicitud. También a través de nuestra línea directa nos permite escuchar su voz, 648-4820. Saludamos especialmente a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live, quienes también nos pueden hacer consulta. Y por supuesto, a toda la gente de Radio Alterna Online, que todos los días de 7 a 8 de la mañana retransmiten esta emisión de Actúe en Derecho. Hoy tenemos consultorio jurídico, temas abiertos que van a estar siendo atendidos por la abogada Marlene Murcia, nuestra especialista, quien va a estar atendiéndolos a ustedes durante esta hora, hoy de 2 a 3 de la tarde. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde tenemos consultorio jurídico, entonces vamos a hacer un consultorio de familia. Vamos a estar tratando temas como alimentos, custodia, temas de patria potestad, sucesiones, adultos mayores, el derecho de alimentos que tienen, el derecho que tienen a recibir alimentos los adultos mayores, en fin, todos los temas de familia que ustedes consideren poner a nuestro leal saber, digamos, pueden hacérnoslo llegar mediante un video, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio. Como decía John, los televidentes que están en Facebook Live también pueden estar contactándose con nosotros. Muy bien, así es. Vamos a empezar a recibir sus llamadas, sus mensajes a través de WhatsApp. Ya tenemos una llamada en línea. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Caballero, ¿cómo le va? ¿Me recuerda su nombre? Heriberto. Don Heriberto, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, la pregunta que yo le quiero hacer a la doctora es, ¿qué parte ya debo acudir? Porque fui a esa superintendencia de salud, tengo tutela, desacato, derechos de petición contra Comeva. Sí. Hace 9 años luchando por una cirugía. Dios. Y ellos ni siquiera se han dignado de mandar una carta donde me expliquen el por qué no me hacen si yo he pagado durante 32 años mi seguridad social puntualmente porque soy empleado y todavía soy empleado y están pagando a la empresa muy legalmente. Ya no hay dónde porque la superintendencia no me quiso ayudar. Fui como 20 veces y cuando fui me dijeron, no, es que usted no ha venido aquí sin una sola vez, porque ellos no le dan a uno un desprendible o algo donde tenga uno constancia. Solo lo que ellos dicen que apuntan en un computador. ¿Qué tipo de cirugía es, don Heriberto? Es de la columna. Yo sufro mucho de la columna y gracias a Dios la empresa me ha reubicado y no me han liquidado el contrato. Bueno. Y entonces necesito a ver que me orienten a dónde voy a ir ya, porque la superintendencia ya no hace nada. No hace nada con tutela, con desacato, con todas esas cosas. ¿A dónde se puede dirigir uno? Muchísimas gracias y felicitarlos por este gran programa. Bueno, a usted por su sintonía. Abogado, una de esas situaciones complicadas en las que vemos, sobre todo con algunas EPS que están, digamos que peor que otras, que no se puede hablar de incluso de mejor, sino unas que ya van de salida, están casi que en liquidación y pues como nos menciona nuestro televidente, ya con todo lo hecho, porque estos son muchos casos repetidos, ponen tutela. Vemos que a los representantes legales no les ordenan nunca medida de aseguramiento, luego no hay una presión, digamos, que ayude a hacer que se cumpla con lo que se ordena. ¿A dónde más se puede hacer? ¿Qué más se puede ejecutar para tratar de que se cumplan con los derechos? Bueno, alguno de nuestros especialistas en seguridad social nos decía que queda una instancia y es la vía penal. La vía penal por que tenemos aquí el fraude a una resolución judicial. ¿A cuál resolución judicial? A usted un juez ya le ordenó que hicieran la cirugía y eso es una resolución judicial que puede ser, digamos que, llevada a un proceso penal que se llama fraude a resolución judicial, porque en este caso Comeva, sus directivas, están cometiendo el delito de fraude a resolución judicial porque no le están dando cumplimiento, no le están
haciendo el debido caso. Entonces, esa es una vía que, pues, si bien es cierto, no se ha utilizado mucho, es una vía que ya se está contemplando porque, como decía el televidente, ya se ha puesto la queja en la superintendencia, ya se ha hecho la tutela, ya se ha hecho el desacato. Entonces queda intentar la vía judicial con la denuncia para iniciar el proceso por fraude a resolución judicial. Panorama complejo en el tema de salud, ¿no? Complejo porque ya este es un tema, Comeva ya está en una situación en la que debería ser intervenida, sin embargo no la han intervenido todavía, pero ya son muchas las quejas y los casos de esta EPS. Bueno, vamos a darle paso a otra televidente. Está la señora Leticia con nosotros. Leticia, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, muy amable. Leticia, ¿cuál es su inquietud en la tarde de hoy? Mira, es que mis papás tienen el CISBEN y me fui a hacerles la vueltica para que les llegue el subsidio a ellos de la tercera edad. Mi papá tiene 85, mi mamá 80. Pero estando en esas vueltas me enteré de que hay uno de mis hermanos que los tienen afiliados a Cajazán hace 3 años, pero a ellos él nunca nos ha dicho que les llega el subsidio, ni los llama para decirles les llegó un subsidio, ni siquiera sabíamos que lo tenían afiliado. Entonces, él es el que está cogiendo el subsidio. ¿Cómo hago para poderlos, que mi papá se retiren de ese subsidio de Cajazán? Porque ellos no están recibiendo nada, mi hermano no le está pasando esa plata del subsidio a mis papás. Entonces quería preguntar qué puedo hacer ahí. Leticia, muchísimas gracias. Abogada, en cuanto a los temas de subsidios, ¿esto dónde o a quién se acude? Bueno, las cajas tienen un departamento de subsidio. Esto ocurría mucho con el tema del subsidio escolar, que es el de los niños. Este subsidio los padres lo tomaban y no se lo entregaban al beneficiario, que es el niño. Entonces, en este caso, si existe algún tipo de subsidio para el adulto mayor, la verdad no lo conozco, pero si existe algún tipo de subsidio para el adulto mayor, lo que debe hacer es dirigirse a el Departamento de Afiliación y Subsidios de la Caja de Previsión y plantear allí la situación. Ahora, si lo que quiere es que se retiren, pues es su hermano el que tiene que retirarlo. Él fue el que los afilió, él es el único que los puede retirar. Sin embargo, como usted también es hija, usted puede dirigirse a la caja, al Departamento de Afiliaciones y Subsidios, y si es posible hacer algún documento para los niños, para el subsidio escolar, se hacía así y se lograba que el subsidio no se le entregara al padre, sino que se le entregara a los niños. Entonces yo creería que se puede realizar el mismo trámite. Yo le recomiendo que se acerque a la caja, al Departamento de Afiliaciones y Subsidios y consulte allá la situación. Muy bien, perfecto. Vamos a leer, abogada, inquietudes que nos llegan con respecto al tema de familia. Nos dicen lo siguiente. Muy buenas tardes, tengo 2 niñas, una de 13 y otra de 10 años. El papá de las niñas es militar, solo le da 450,000, no da más. Ellas 450,000 pesos y no da más. Ellas estudian, yo soy casada con él, más no me he divorciado. Nos pagan por estar casados y no me da nada de dinero. Quiero saber si tengo derecho a ese subsidio y si mis hijas tienen derecho a las primas, porque tampoco me la da, no le da nada a las hijas. Gracias, Dios los bendiga, espero que me puedan ayudar. Eso es lo que nos envían a esta hora nuestros televidentes, esta televidente con respecto al tema de sus 2 hijas y de un subsidio que aparentemente le dan al padre por estar casado, pero no le da nada a sus hijas. ¿Ahí qué se puede revisar? Bueno, yo podría contarle cómo es el tema en cuanto a los alimentos. En cuanto al subsidio que dan las fuerzas militares supuestamente por estar casado, la verdad este sí es un tema que usted debería tratar directamente con las fuerzas militares, acercarse allá y tratar ese tema porque no conozco esta reglamentación. En cuanto a los alimentos de las niñas, tendríamos que ver la forma como se pactaron
estos alimentos. Yo le iba a preguntar, en cuanto a las fuerzas militares, el tema de alimentos, no hay ninguna jurisdicción especial, sino No. es la misma que se aplica a los ordinarios. Ajá. Entonces, cuando uno va a pactar los alimentos, sea en una comisaría de familia, sea ante el bienestar familiar, o sea por un proceso, porque existen esas 3 vías para poder pactar alimentos, uno debe solicitar entonces que de las primas de las primas anuales que tienen, también se le dé cuota de alimentos. Esto está permitido, lo que sucede es que hay que pactarlo, porque si él no lo está dando de manera voluntaria, entonces usted lo que puede hacer es citarlo a conciliar a un centro de conciliación de la Procuraduría, por ejemplo, a una casa de justicia, al bienestar familiar, a una comisaría de familia, donde ustedes pacten sobre qué le va a dar el cuota alimentaria. Las primas no están excluidas, pero tienen que pactarse, porque si no se pactan, si el descuento se hace por embargo y se hace directamente, solo se descuenta lo que esté pactado. Y si él no lo hace voluntariamente, pues usted tendrá que instaurar un proceso por alimentos y que su abogado solicite que de las primas también se le dé a sus hijos. Bueno, perfecto. Tenemos también una inquietud que nos hacen en las calles. Las cámaras de Actúa en Derecho, que por supuesto recorren los diferentes municipios, se encuentran también con ustedes y pues ustedes tienen la oportunidad de hacernos unas preguntas. Buenas tardes, señores abogados. Yo tengo un problema. Resulta y pasa de que el sábado 19 de octubre, a la hora 10:30 de la noche, mi hijo es esquizofrénico y a raíz de eso a él no se le puede decir nada porque de una vez se altera. Entonces un muchacho de ahí sacó 2 cuchillos y le dio uno a mi hijo y se pusieron a hacer enlace y mi hijo lo hirió. Y ahorita él lo tiene demandado y mi hijo está en San Camilo. ¿Yo qué puedo hacer? Y eso es en compañía de un poco de venezolanos que agredieron a mi hijo también, porque ya lo han agredido varias veces. Entonces yo quiero saber en esa demanda yo qué puedo hacer. Bueno, abogada, en esta situación hay un problema relacionado con salud mental y una situación agresiva que se presenta posteriormente donde incluso se llegan al uso de las armas blancas. Esto ya es un tema penal, ¿no? Entra en lo penal. ¿Qué pasa, digamos, con esta persona que tiene ese padecimiento mental en cuanto a la demanda que le es instaurada? A la denuncia. Sí, a la denuncia que le... denuncia perdón, penal. no demanda, sino denuncia. Sí. Bueno, como hablaba ayer nuestro abogado, en el tema penal también uno tiene que tener capacidad, digamos, para ser objeto de la acción penal. Cuando no existe capacidad, cuando las personas son lo que se denominan inimputables. Ayer el abogado nos hablaba de la inimputabilidad de los menores. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no tiene capacidad, digamos, para responder ante el sistema penal. En este caso, si su hijo está internado en una institución psiquiátrica, su hijo está en la denominada inimputabilidad. Los inimputables. Es inimputable. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho penal no puede ejercer su peso, no puede ejercer sus penas, sus acciones sobre él, porque él no está en capacidad mental para poder ser sujeto de la acción penal. Le hago entonces una contrapregunta con respecto a esa afirmación. ¿Debería él tener un tutor para que no esté dada su circunstancia y de reacción agresiva para que no se sigan presentando este tipo de inconvenientes? ¿No debería estar por ahí solo? Es que ese es otro tema. Aquí estamos hablando frente a la acción penal. Sí. Frente a la acción penal, él es inimputable en razón ahí no de su va a pasar padecimiento nada. psiquiátrico. Ahí no va a pasar nada. ¿Cierto? Sí. El otro tema ya es en cuanto a el tema civil. Recordemos que hay un problema en este momento porque los procesos de interdicción, como se llama el proceso mediante el cual se declara una persona interdicta, que quiere decir que no está en capacidad de manejarse por él mismo y le nombran un tutor, están suspendidos porque hay un tránsito en la legislación que aún no ha sido reglado. Entonces, en el tema civil,
que es a lo que te refieres con la pregunta, Sí. porque sí, una persona que tiene un padecimiento mental no debe estar necesita un sola, cuidado especial. sí, necesita un cuidado especial y necesita pues sí una persona que se encargue de su tutoría, de su guarda. Pero esos procesos en este momento en un tránsito de legislación están suspendidos. Entonces pues nos limitamos a responderle frente a la acción penal. Frente a la acción penal, él es inimputable. Ok, y él estará en su centro de sanidad psiquiátrico. Ajá, claro. Recibiendo el tratamiento correspondiente. Claro. Bueno, perfecto. Vamos a atender una llamada. Está con nosotros la señora Amanda. Amanda, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su inquietud, Amanda? Lo que pasa es que yo quisiera saber a ver si la doctora me ayuda, que mi papá estaba en urgencias cuando era Salucop. Entonces él se fue para el baño y se cayó y de ahí vino la muerte de bueno, él se murió, le hicieron una operación en la cabeza y de ahí que los médicos dijo que no había resistido y que se murió. Entonces sí puedo demandar a eso ya hace 4 años. Producto de la caída en el baño de urgencias, su padre fue intervenido, ¿eso lo entendí? Sí. Bueno. Y ahí se murió. Bueno. Estuvo 3 días en UCI y de ahí salió muerto de allá de la clínica. Bueno, Amanda, gracias por hacernos la consulta a esta hora de la tarde en Actúa en Derecho. Ahí las responsabilidades del lugar, del centro de salud donde se encontraba, ¿cómo es una situación fortuita? ¿Cómo se analiza esto, abogada? Bueno, pues podríamos entrar a analizar el tema de la responsabilidad. Ajá. Se supone que en el momento en que yo ingreso a una institución, la institución se convierte en garante mío, en garante de mi vida, de mi salud, en garante de mis condiciones. Entonces él tiene que brindarme las condiciones necesarias para que yo pueda estar allí de manera tranquila y no esté sujeto a ningún percance. Ese sería el principio de la responsabilidad y de ahí podríamos intentar mediante un tema probatorio demostrar que efectivamente hubo negligencia de la clínica. Pero ¿qué ocurre con Salucop? Salucop es una de las entidades que está en proceso de liquidación, si es que no está ya liquidada. Las clínicas de Salucop están cerradas y además pues ya han transcurrido 4 años, ¿cierto? No es que no se pueda intentar la acción, pero sería muy complicado. 1, pues porque ya han pasado 4 años y 2, sobre todo porque Salucop está en liquidación, o sea, no hay un responsable directo a quien acudir. Y el tema probatorio también sería el tema probatorio, ¿no? Exacto, el tema probatorio ya, por ejemplo, si se fuera a hacer una inspección judicial al sitio donde ocurrió el accidente, esto ya está cerrado, esa clínica está abandonada. Entonces me parece que han dejado transcurrir ya mucho tiempo y si tal vez en su momento se hubiera podido intentar una acción, ahora ya va a ser mucho más complicado y sobre todo por el tema de la clínica que ya no está operando. ¿Ese tipo de demandas prescriben? Sí, eso es responsabilidad civil extracontractual y tiene una prescripción de 10 años. Entonces es posible que por el tema de la prescripción tan larga todavía esté vivo, pero como decía nuestro abogado, los temas hay que hacerlos apenas ocurren. ¿Por qué? Porque todo está fresco, las personas que participaron en las situaciones están ahí, los testigos, en fin. Pero ya después de 4 años y máxime con una entidad que ya está liquidada es bastante complicado. No imposible, pero bastante complicado. Abogada, nos dicen lo siguiente a través de WhatsApp. Mi caso es el siguiente, estoy demandado por alimentos. Dejé de pasar hace más de 3 años, mi hijo se lo llevaron lejos. Yo vivo en Piedecuesta, ahora él vive en San Martín, Cesar. No lo veo hace más de 3 años. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, hay que recordarles a los padres que la obligación alimentaria no cesa por el hecho de que a usted no le dejen ver a su hijo. Eso es una situación totalmente aparte. O porque su hijo está viviendo en otro departamento, a usted se le quite la obligación de alimentos. Esto no ocurre así. Ajá. Si usted ya tenía configurada la obligación, esto es, si usted había pactado en una comisaría
o había pactado en un proceso de alimentos que iba a consignar determinada cuota, entonces la persona que tiene a su hijo puede instaurarle un proceso de inasistencia alimentaria. Si no se había pactado la cuota, si la obligación no había nacido, solamente usted lo hacía de manera voluntaria, en cualquier momento ella puede acudir a la justicia y requerirlo, porque lo que le digo, el hecho de que su hijo no esté viviendo acá o no esté con usted, no quiere decir que la obligación alimentaria cese. Usted tiene que hacer todos los medios, buscar todos los medios para lograr llegar a un acuerdo con esa señora para que le permita ver a su hijo, para que lo traiga o en fin. O sea, pero los 3 años los tiene él acumulados en pendientes. ¿De qué depende? De que si ya estaba configurada la obligación y él está incumpliendo. Pues aquí dice que él estaba demandado por alimentos y dejó de pasar. Estaba demandado. Ah, perfecto. Claro, los debe. En cualquier momento pueden o hacerle un proceso de inasistencia alimentaria, que es el proceso penal, que lo llevaría a pagar prisión, sí, o hacerle un ejecutivo por alimentos, que es la vía civil. Bueno, y él de pronto va a decir, pero es que a él se lo llevaron a San Martín y yo no sabía dónde estaba, entonces ¿cómo le hago llegar el dinero? Él puede consignar en una cuenta bancaria. O sea, no lo exime de ninguna manera. Él tiene que tener los recibos y las justificaciones de que cumplió con su obligación. Sí. Bueno, bien importante tener esta claridad para todos los papás que están en situación similar. Tenemos otro mensaje también relacionado con el tema de demanda de alimentos. Dice, buenas tardes, quiero saber qué puedo hacer. La mujer que tuve, con la que tuve un hijo, fuimos a Bienestar Familiar a conciliar, coloqué una cuota alimentaria de 180.000 pesos por el trabajo que tenía en ese momento y ahora últimamente no puedo cumplir con esa cuota. Quería saber qué puedo hacer para bajar esa cuota y poder seguir cumpliendo. Soy mesero y trabajo por turnos, pero en el trabajo me quitaron algunos turnos. Muchísimas gracias. Hay una conciliación inicial. La situación laboral de él no es la mejor, él quiere seguir pasando, pero un poco menos. Tiene que volver a la vía en la que inicialmente se pactó la primera cuota. Si fue ante una comisaría o en algún centro de conciliación, él tiene que acudir a la misma vía para solicitar que le bajen la cuota, pues él tiene que argumentar lo que nos está contando, que ya no tiene los mismos turnos, en fin, pero ante todo tiene que demostrar que él tiene voluntad de seguirle dando alimentos a su hijo. Si bien no puede cumplir con la cuota que estableció, tiene que demostrar que él quiere, que ¿qué es lo que pareciera, no? ¿Qué es lo que pareciera que él nos está diciendo? ¿Por qué? Porque es que el derecho penal que castiga la irresponsabilidad, el sustraerse a la obligación, ¿cierto? El obviarla. Claro. Okay. Entonces, si él quiere pasarle, si él quiere, si está deseoso de cumplir como debe ser con esa obligación, entonces debe acercarse también al centro de conciliación y solicitar que le rebajen la cuota. Nos dice otro televidente con otra inquietud. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es que yo tenía una demanda contra un doctor que operó a mi mujer para ligarla en una operación y le picó la vejiga en 3 partes. Busqué una abogada después y esa abogada me pidió un poder. Después ella habló con el médico y le dijo que el médico la iba a arreglar. Para eso ella me pidió el poder. Después ella se perdió. No supe más de ella. Después, como yo tenía el número y empecé a llamarla y me contestó y me puso una cita y no me dio la cara. ¿Yo qué puedo hacer? Eso ya pasó hace 10 años. Muchas gracias. Una presunta negligencia médica de hace 10 años. 10 años, hemos dejado pasar el tiempo. Pero lo que usted sí puede hacer es presentar una queja contra su abogada. Como lo he repetido en muchas oportunidades, los abogados estamos al servicio de los clientes. Los abogados tenemos una función social y tenemos que servirle a nuestros clientes. Si usted le dio un poder y ella no lo ejecutó, usted puede instaurar una queja disciplinaria contra ella en el Consejo Superior de la Judicatura, porque pues también los abogados tenemos quien nos ronde, no sencillamente que hacemos lo que queremos, no, también tenemos un ente disciplinario que es el Consejo Superior de la Judicatura. Muy bien, hoy estamos en Consultorio Jurídico, estamos atendiendo todas sus inquietudes, no deje de comunicarse con nosotros. Continuamos en Actúe en Derecho, vamos a saludar a los amigos de Facebook que nos envían ya preguntas. Está con nosotros Diana Herrera, Luz Nidia Rodríguez, Cristian Villamizar, Víctor Aguilar, Óscar Fernando Torres. Nos preguntan lo siguiente, abogada, tengo un hijo
pero la mamá no quiere que yo le dé mi apellido, pero sí quiere que yo le ayude con el tema de alimentos. ¿Me obliga a ayudarle o no? Bueno, los temas de alimentos no deberían ser obligación. Digamos, no deberíamos forzar a una persona a que nos dé alimentos. Si usted sabe que es su hijo y si a usted le consta y está seguro que es su hijo, pues dele la cuota de alimentos. Técnicamente, legalmente, si el niño no tiene el apellido, no hay manera de que a usted lo obliguen a darle alimentos. Pero eso ya va en su fuero interno, en su conciencia. Si usted sabe que ese niño es hijo suyo, pues dele alimentos. Ahora, si la mamá no quiere tener el apellido, pues tampoco debería querer el dinero que usted le pueda dar. Entonces es mejor que solucionen el tema amigablemente porque pues en la mitad está el menor. Que solucionen el problema de egos. Sí. Es un problema básicamente donde ponen en la mitad a un menor que no tiene nada que ver con esa situación entre los padres. Está con nosotros Claudia, ha llamado al 648-4820. Claudia, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntanos, Claudia, ¿cuál es su pregunta? Sí, señor. Bueno, mire, lo que pasa es que mi papá estuvo casado anteriormente, ¿sí? Sí. Y realizó una disolución de la sociedad conyugal. Entonces, él después empezó a vivir con mi mamá, pero hasta el año pasado se casaron. Sí. Y la señora murió el año pasado, o sea, la anterior esposa de mi papá. Entonces, mi papá quiere saber si es posible que él, o sea, si él tiene derecho a la herencia que quedó. A la herencia que le quedó a ella. Se divorciaron. A la herencia que le quedó a ella. No. A ella no, o sea, lo que adquirieron cuando él estuvo con ella. Ah, ok. ¿Y habrán hecho...? Hicieron disolución de la sociedad conyugal. Es que sí, ahí hay dos temas. Cuando uno liquida solo la sociedad, ¿ahí qué está haciendo? Ahí está liquidando el tema patrimonial. O sea, ellos ya disolvieron esa sociedad, en su momento debieron repartir lo que había o debieron haberla liquidado en ceros. Con esa disolución ya se hace esa división. Ya. ¿Qué fue lo que hicieron antes de que se pudiera casar nuevamente? Entonces, en este caso, no tendría derecho a los nuevos bienes. Repito, habría que ver el documento de esa disolución, si se liquidó en cero o si en su momento hicieron repartición de esos bienes, ¿cierto? O si sencillamente el señor se los dejó a ella. Pero ahí ya está, digamos, saldado el tema patrimonial. ¿En qué influye que no se hayan divorciado? El hecho de que no se hayan divorciado influye para el tema, por ejemplo, si existiera una pensión, ¿sí? Porque si bien la sociedad patrimonial se liquidó, se disolvió, el vínculo continúa vigente, pero ese vínculo solo le daría derecho a reclamar algo, por ejemplo, frente a una pensión, pero ya frente al tema patrimonial no, porque ya la sociedad está liquidada. Mira, el señor Víctor, que nos estaba hablando hace un poco sobre el tema de alimentos con respecto al apellido, él está diciéndonos ahí a través de Facebook que él le quiere dar el apellido y lo quiere ayudar. Tiene toda la voluntad de hacer lo que precisamente nosotros promulgamos acá, que es básicamente que prime los derechos del menor. Ahí nos está escribiendo don Víctor, gracias por estar en sintonía. Pues él puede acudir eso le iba a decir, a una notaría y registrarlo. Pero ahí no tienen que comprobar primero si es el papá o no. Es que cuando los niños nacen, sí, el médico de la clínica expide un certificado y ahí aparece también el papá y la mamá. Habría que mirar si eso sucedió o si en esa época ya no estaban. Ese certificado, ¿cierto? Si no está, ¿él qué puede hacer para reclamar esa paternidad? Un proceso de filiación. ¿Y ahí que le hacen prueba de ADN y todo ese proceso? Claro, claro. Bueno, pues ahí está, don Víctor, una alternativa más, si ese es su deseo, para que pueda definitivamente darle el apellido a su hijo y empiece con ese proceso normal. Que no solo sean alimentos, ¿no?, sino que sea también ese compartir, esa formación con la presencia de la figura paterna, que es bien importante en la formación de un pequeño.
Tenemos a Felicidad en línea. Qué nombre tan bonito. Felicidad, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. Cuéntenos, Felicidad, ¿cuál es su inquietud? Mire, doctor, mi inquietud es que yo tengo una hija que ella convivió con la pareja de ella y ella quedó embarazada y ella lo demandó en Sabana de Torres cuando estuvo embarazada. Sí. Doctor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Felicidad, si quiere, bájele todo el volumen al televisor para que solamente me escuche por el teléfono, ¿ok? Bueno, ya, ok. ¿Listo? Sí, doctor, entonces ella la demandó en Sabana y Sí. durante el embarazo le pusieron una cuota de alimentación a él que le tenía que responder a mi hija con 100.000. Bueno, ok, ya, doctor. Le escucho, Felicidad. Entonces, bueno, mi hija se dirigió hasta Sabana de Torres y lo demandó a la comisaría de familia. Entonces ya le obligaron a él que tenía que darle una cuota de 100.000 pesos mensuales a mi hija durante el embarazo. Sí. Mi hija tuvo el niño ahorita el 29 de octubre, nació prematuro de 8 meses. Y ella lo llamó y le dijo que el niño ya había nacido, que necesitaba que viniera el apellido, y él ahora se niega al apellido y dice que el niño no es hijo de él porque las cuentas que él llevaba no tenía por qué el niño haber nacido a esta fecha. Pero resulta que mi hija se hinchó, le dio precáncer, le sacaron el bebé de 8 meses. Él dice que eso es imposible porque un bebé de 8 meses lo dejan en Cuadra y quedó 2 meses. Entonces yo le dije que no, el niño se lo habían entregado de una vez a ella. Entonces, ¿a dónde puede ella acudir con la demanda anterior que ella le había hecho en Sabana de Torres a él, que él hasta el momento no le pasó ningunos 100.000 pesos y ahora se está negando dándole el apellido al niño? Dice que el niño no ha sido él porque el niño nació prematuro. Bueno. Entonces, ¿a dónde puede dirigirse mi hija? ¿A dónde la pueden orientar, doctor? Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Felicidad, bendiciones para usted también, muchas gracias. Abogada, en este tema, bueno, acá es que quiere desconocer la paternidad y había una demanda previo al nacimiento de alimentos. No sabía que eso era posible. Claro, debió ser, no, ella no dice si es una conciliación. No sabemos si es una conciliación o qué tipo de proceso. Pero ella ahorita lo que puede instaurar es un proceso de filiación. Ella puede demandarlo para que el juez lo conmine a hacerse una prueba de ADN y a que se dilucide si realmente es hijo o no es hijo de él. Bueno, bien importante entonces. Tenemos más inquietudes a través de los amigos que se conectan a esta hora desde Facebook Live. Abogada, tengo 8 años de casada, tengo actualmente 3 hijos, uno de ellos con un retardo mental. Mi esposo actualmente se la pasa viajando mucho y se ha desentendido mucho de cada una de las labores del hogar. ¿Qué podría hacer yo en este caso para proteger a mis hijos al momento de querer separarme? Muchas gracias. Pues antes no podría hacer mucho, porque cuando usted se separe, en su separación tienen que quedar consignadas, digamos, las condiciones en cuanto al cuidado de sus hijos, ¿cierto? Porque si están viviendo los dos y si todavía pues no se han separado, ahí lo que puede hacer usted pues es hablar con él, llegar a un acuerdo, porque no hay una instancia, digamos, para que a él lo obliguen estando casado a que cumpla con sus deberes, ¿sí? A que cumpla con sus deberes. A pesar de la como ausencia padre, de los viajes y como todo este no. tema. Ahí lo que te pueden hacer es acudir a la conciliación, pero amigable entre ellos, ¿cierto? Sí. Ya cuando se vaya a separar, si se va a separar, que pues tendría que también pensarlo muy bien y mirar si realmente es la opción que le conviene. Dentro de esa separación se fijan las condiciones para el cuidado de los niños, la custodia, la cuota alimentaria. ¿Sí? Perfecto. Tenemos llamada de Cecilia, que se encuentra con nosotros. Cecilia, buena tarde. Buenas tardes, John. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, John, una preguntita para la doctora. ¿Cuál es? Es que resulta que un familiar mío fue y compró un par de zapatos a un almacén. Sí. Y esto a crédito. Los zapatos le salieron bien malos. Era para pagarlo como en 2 o 3 cuotas. Okay. Allá le pidieron a él referencias personales. Él me puso a mí y a una tía y a otra persona. Y resulta que por el número del celular, por el WhatsApp, nos mandan mensajes y mensajes que debemos pagar, que tenemos que pagar, que nos van a meter a crédito,
que nos van a quitar los bienes, que mejor dicho, son un poco de amenazas. ¿Ustedes firmaron algo, Cecilia? No, ni sé dónde es. O sea, ustedes solamente las colocaron como referencia en esta empresa. Dio el número del teléfono y el nombre, no más. Bueno. Eso fue todo. ¿Y se atrasó en las cuotas su sobrino, me dijo? Sí. Se atrasó en las cuotas. En las cuotas, pero los zapatos los tiene requete acabados, zapatos los compró por original y les salieron dañados. O sea, están dañados, o sea, no sirven. Bueno, listo. Cecilia, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Tiene alguna responsabilidad en este caso Cecilia y las personas que hayan referenciado producto de un préstamo, como lo estaba manifestando, donde se dio el nombre y el número de celular? No. Aquí no hay absolutamente ninguna responsabilidad legal. A veces las entidades hacen eso, o las empresas o los almacenes, llaman a las personas que se han puesto como referencias o les envían mensajes tratando de que presionen al deudor para que pague. Ahora, si los zapatos le salieron malos, él debió dirigirse al Centro de Protección al Consumidor para poner la queja, porque pues si los zapatos se los vendieron por originales y no lo eran, él también tiene defensa, pero también hay que mirar cuánto tiempo ha pasado de esto, ¿no? Porque no se puede decir que ya llevo los zapatos usando los 3 meses, 4 meses y hasta ahora pues me voy a quejar. Sobre todo ese tipo de artículos, ¿no? Claro, entonces debió pues haber puesto la queja en su momento ante el Centro de Atención al Consumidor. Y en cuanto a que a ustedes les puedan, digamos, ejercer alguna acción legal, no, esto no procede. Bueno, y pueden en este caso ellos hacer, por el contrario, algún tipo de advertencia al establecimiento que los está presionando para que no lo sigan de alguna manera recibiendo llamadas. En ese sentido, ¿hay algo que los proteja a ellos también? Pues ellos finalmente no tienen ninguna deuda. Sí, claro, ellos no tienen ninguna deuda. Pues ellos deberían dirigirse al Centro de Protección al Consumidor y allá los pueden orientar más sobre este tema. Bueno, perfecto. Abogada, nos dicen lo siguiente. Hace 3 años estoy separada de mi esposo. Nosotros acordamos que los fines de semana el padre se queda con mi hijo. Pero las últimas 2 ocasiones en las que ha estado con él ha resultado físicamente agredido. El papá manifiesta que es por cuenta del juego, pero el niño dice que el papá lo golpea. ¿Cómo hago en este caso para poderle quitar la custodia sin entrar en problemas y demandar la actitud del padre frente a estas acciones? Bueno, la custodia, ella puede acudir a una comisaría de familia, puede acudir al bienestar familiar, puede acudir a las casas de justicia para solicitar la custodia para ella, ¿cierto? O puede acudir, si no llegan a un acuerdo, puede acudir a un proceso judicial. Y respecto al tema del maltrato, es necesario que denuncie, tiene que denunciar, porque está de por medio un menor que está siendo agredido, que está siendo vulnerado. Entonces tiene que hacer la respectiva denuncia. Es importante que haga prontamente esta denuncia para hacer la investigación, ¿no? Ayer hablábamos precisamente de estos temas relacionados con violencia contra los menores y es bastante importante que se le ponga mucha atención a este tipo de situaciones, sobre todo si hay algún tipo de registro físico, para que entren las autoridades, investigan y hagan lo propio, ¿no? Sí, claro, tiene que hacerlo. Bueno, tenemos una llamada de Johnny. Johnny, ¿cómo le va? Buena tarde. Johnny. Sí, aló, buenas tardes. Johnny, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes, mi querido doctor. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Bueno, mi doctor, mire, es muy sencillo. La verdad es que desde hace más o menos 16 años estamos en una controversia con una demanda que metimos y que desde hace 4 años está en la mesa para fallo, en la mesa del juez para fallo, y no hemos tenido todavía respuesta. Y lo que dicen es que estamos de turno, pero eso, una demanda de esas tiene 4 años ya en la mesa para fallo, y nada que nos dan fallo. Y en la otra, que es la muerte de mi padre también, está hace 2 años y medio para fallo y tampoco nos dan respuesta. Ya se hicieron todos los alegatos, todas las cuestiones, y está en la mesa, pero no nos dan respuesta de esto, mi doctor. Esto es en el juzgado segundo de Arauca.
¿Me indica, caballero, cuál fue la demanda? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, señor, la demanda es la siguiente, mi doctor. Mi padre, que en paz descanse, él tenía digámosle, una combinada, tenía pues de pronto un tractor, tenía algunas cositas por ahí, tenía 100 hectáreas de arroz sembradas también, el cual hizo un contrato con un señor de un molino allá en Arauca, y desde ese momento pues él comenzó a entregar el arroz, que estaba comenzando a entregar arroz al molino para entregarle. Ese señor cayó, no sé cuáles fueron los contratiempos de él. Por motivos ajenos tal vez a ese señor, no se dio cuenta que mi padre le estaba pagando la combinada y a él lo embargaron. Se cayeron más o menos 90 hectáreas de arroz al suelo. Y eso hace 16 años, y hace 4 años está en la mesa para fallo. Se demandó, pero hace, no sé, 4 años está en la mesa para fallo y nada que nos da un fallo. Está en el juzgado segundo de Arauca. Bueno, caballero, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Abogada, este tipo de demandas, de procesos, ¿hay unos tiempos estimados o pueden ser tan prolongados como nos manifiesta el caballero? Pues infortunadamente para nuestro televidente, los términos judiciales respecto de los fallos son inciertos. No existe un término en el que se pueda decir este proceso debe fallar en 1, en 2, en 3 años. Pero ahí nuevamente yo le recuerdo que usted debió instaurar esta demanda mediante un abogado. Entonces su abogado debe estar pendiente, debe estar acucioso, debe estar yendo al juzgado, debe estar en la baranda del juzgado averiguando qué pasa con ese proceso, pasando memoriales, preguntando, tomándose el interés que tiene que tomarse todo abogado por sus procesos. Si bien es cierto, nosotros como abogados no podemos decirle el fallo va a salir en 1 año, en 2 años, no podemos hacerlo, sí podemos presionar, pasar memoriales, estar en la baranda, preguntar, buscar, estar atentos al tema que nos han encomendado. Entonces también pues su abogado, porque esa demanda debió ser instaurada con un abogado, debe estar acucioso en el tema, porque de alguna manera pues para eso está el abogado, para presionar, para, digamos, hostigar a los juzgados que de pronto de tanto verlo allá, de tanto que va, hasta le resuelvan más rápidamente. Complicado, ¿no? Complicado porque sí. Es que no hay términos. Y es cierto, frustrante tanto tiempo. Los procesos entran en turno, pero si, no sé si has visto, si has tenido la oportunidad de ver un juzgado, sí. Los turnos son unos... No, eso es bajito, sí. Eso es bajito, son mucho más altos. Entonces también, por eso es que es importante que el abogado esté presionando, esté pasando memoriales. ¿Por qué? Porque cada vez que el abogado pase un memorial, tienen que buscar el proceso, tienen que mirarlo y de pronto lo miran y dicen, hombre, esto ya lleva mucho tiempo, en fin. Pero si el abogado no se apersona del tema, si lo deja ya abandonado, pues peor. Bueno, bastante difícil, donde la paciencia tiene que ser, la paciencia y la constancia, tiene que ser una de las... Atributos del abogado. Sí, así es, y de las personas involucradas, ¿no? Sí. Para que este tema finalmente se resuelva. Bueno, tengo una información importante para ustedes si están pensando en lotes, en comprar lotes. El futuro definitivamente está en Girón. Invierta su lote y llévese una moto 0 kilómetros, adquiera su lote urbanizado con el plan 40 de financiación y reciba una AKT NKD Classic nueva. Llama ya al 300-352-33, proyecto Vientos de Llanadas, los originales. Hoy estamos hablando de temas relacionados en consultorio jurídico, muchos temas de familia, temas relacionados con alimentos. Importante que usted nos siga escribiendo. De momento vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, unas últimas inquietudes antes de finalizar. Ya regresamos. Continuamos en Actúe en Derecho. Vamos a seguir recibiendo llamadas. La señora Gloria está con nosotros. Gloria, ¿cómo le va? Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta, Gloria? Hágame un favor. Bueno, yo demandé al papá de mi hija pues por alimentos hace más de 3 años. Sí. Hasta ahora pues no ha habido ninguna respuesta ni por fiscalía ni por comisaría, ¿sí? Porque pues no sé dónde él labora. Mi pregunta es... O sea, ¿no le han dado cuota en este momento? ¿No le han fijado cuota? Sí, cuota ya tiene fija, pero él no responde por eso. Bueno. Yo quisiera mejorar pues mi condición económica y pues quisiera viajar fuera del país. Sí. No me puedo llevar inicialmente la niña
quisiera saber si hay algún documento legal donde yo pueda dejarle a la custodia a mi mamá mientras voy y regreso, sin violarle los derechos de que él, pues, cuando él quiera verla, vea a la niña, pero pues que la niña no se vaya a vivir con él. Muy bien. Gloria, gracias por comunicarse con nosotros. Ya se nos había presentado una situación similar. Es ese miedo de decir, yo regreso por mi hija, voy a hacer algo precisamente en pro de una mejor condición económica y estabilidad para la menor y para mí. ¿En este caso hay posibilidad de hacer este tipo de documento o eso quién lo debe definir? Lo que pasa es que mientras que no se decida o no se haga nada al respecto, la custodia es compartida entre los padres. Entonces, en este caso, así la niña viva con usted, si no hay un documento que diga que usted tiene la custodia, usted sola no la puede ceder. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hablar con él, ir los dos a un centro de conciliación y de común acuerdo que los dos cedieran la custodia para su mamá. Porque si usted tuviera la custodia en cabeza suya, si la custodia estuviera en cabeza suya, usted la podría ceder. Pero mientras no exista algo legal, la custodia se supone que es compartida entre los padres. Entonces es mejor que traten de hacerlo amigablemente ante un centro a una casa de justicia, a una comisaría de familia. Bueno, atendamos una última llamada. La señora María está con nosotros. María, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctores. Los escucho desde acá de Jumbo Valle. Bien, gracias. Doctores, que era para preguntarle sobre el caso de mi hijo, que él es pensionado del ejército, él es discapacitado. Sí. Bueno, y él tiene otra hermanita, otra señora, el papá tuvo otra hermanita menor de edad y ya la niña va a cumplir 18 años. Entonces yo quería saber si los certificados que pide el ejército de colegio hasta los 25 pueden ser de cualquier universidad o más o menos, no pueden ser pues cualquier certificado, ¿cierto? ¿Para qué quiere el certificado? No le entiendo muy bien. O sea, los certificados es lo que le tienen que pedir, de certificados de estudio a la niña, lo que lo deben pedirle a ella. Pues mi hijo ya es pensionado por la discapacidad que tiene, pero mi hija... ves que mi hija, la otra niña que tiene al papá de mi hijo, en otra señora, a ella ya va a cumplir los 18, entonces yo no sé si le pidan certificados allá para seguirle dando la pensión o se la trasladen a mi hijo. Ah, bueno, sí. Ahora sí me entendió. Sí, señora, gracias. Mire, los alimentos hasta los 18 años, la cuota, la pensión, se otorga sin solicitar ningún tipo de documento. A partir de los 18, ¿qué tiene que demostrar? Que está estudiando. Y tiene que estar estudiando pues en una carrera que le ocupe, digamos, todo el tiempo. Entonces, tiene que ser una universidad, digamos, reconocida, tiene que ser una carrera que le ocupe todo el tiempo. Ahí le piden una intensidad horaria. Entonces, los certificados tienen que ser de una institución reconocida y que cumpla con esa intensidad horaria. Si no está estudiando, entonces, y no presenta los documentos, pues la pensión queda ahí retenida hasta tanto se solicite que se le pase a su hijo. Pero sí, a ella, para que le sigan pagando después de los 18, le exigen presentar certificados de estudio. Abogada, nos dicen en Facebook Live, Marina Macías, dice, mi pregunta es, yo recibo media pensión de mi ex esposo, la otra le tocó a los hijos que él tuvo. Ya los chicos crecieron y no la reciben. ¿Puedo reclamar para aumentar mi pensión? Muchas gracias. Claro, sí señora, eso tendría que ser automático. La pensión que es compartida... Ya sabemos que no pasa automático, ¿no? Entre hijos y cónyuge sobreviviente, cónyuge supérstite, acrecienta la parte de la cónyuge porque es la parte que es, digamos, de por vida, ¿cierto? La de los hijos no, porque la de los hijos va hasta que ellos terminen de estudiar o hasta que cumplan los 18 años si no están estudiando. Entonces usted lo que tiene que hacer es presentar la reclamación, porque como dice John, debería ser automático que el seguro, si no se la está dando a ellos porque no están estudiando, se la pasara a usted, pero como no es así, entonces usted tiene que presentar la reclamación porque tiene todo el derecho.
Bueno, abogada, nos están preguntando también en Facebook Live, Carlos Rodríguez. Abogada, me quiero separar, ¿cuáles son los documentos o cuánto debo esperar para que el proceso no se complique? Ya que mi actual esposa no quiere firmarme y dice que no tiene ninguna intención de permitir que nos separemos. Muchas gracias. Bueno, pues existe el divorcio por mutuo acuerdo, pero por incompatibilidad, pero se supone que aquí no opera. Tendría que examinar si existen alguna de las causales del Código Civil, que son infidelidad, mutuo acuerdo, en fin. Si no existe ninguna de estas causales, usted tendría que separarse de hecho y esperar 2 años para que después de 2 años usted instaure el proceso ante un juez de la República. ¿Puede parar el tema de o hacer inmediatamente la división o parar la sociedad para que lo que se vaya haciendo en esos 2 años no cuente? No. No, porque si la señora no quiere firmarle el divorcio y es que si actualmente están viviendo juntos, ¿cierto? Él tendría que invocar alguna de las causales del código como infidelidad o mutuo acuerdo para que se puedan separar. Si no es así, pues él tiene que separarse de hecho, esperar 2 años y ahí sí instaurar la demanda. Lo mejor es esperar entonces, tratar de conciliar y buscar una alternativa diferente. Bueno, hoy hemos estado hablando sobre todos los temas relacionados con familias, sobre todo estuvimos hablando mucho de lo relacionado con las demandas de alimentos y estas situaciones que como padres deben ustedes estar respondiendo. De momento es todo lo que tenemos para contarles en la tarde de hoy. Mañana en punto de las 2 de la tarde esperamos contar con su audiencia en este mismo canal. De momento los invitamos a que se queden con toda la buena programación del Canal Tro. Bendiciones, pasen una feliz tarde.